Vamos a dar comienzo a la plática ganadores y perdedores con el COVID-19 y el día de hoy nos vamos a enfocar en hacer un resumen de la semana pasada y enfocarnos un poco en lo que pasó con el arreglo de la OPEC. Alex Fuxtee es economista en jefe del Grupo Bank y miembro del comité de dirección del grupo, licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona, con más de 25 años de experiencia profesional. Cuenta con un gran reconocimiento por parte del mercado como parte activo en los medios especializados. Actualmente está generando notas e informes de los mercados en forma constante, esperando apoyar en esta crisis que todos estamos viviendo. Alex, te cedo la palabra. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy brevemente, vamos a tratar de entender la situación. Mucha gente establece comparaciones con crisis anteriores. Se han establecido muchas comparaciones con la crisis financiera del 2008. Incluso se está comparando esta crisis con la situación del crack del 29. Miren, permítanme que les diga que todo eso son conjeturas. No se puede comparar. La naturaleza de esta crisis es totalmente diferente. Estamos a merced de la evolución de los datos de salud. Hablamos con muchos médicos que nos asesoran al respecto para intentar vislumbrar y entender si en un breve periodo de tiempo podremos reabrir las economías. Y eso se puede conseguir, digamos, a lo largo del mes que viene, finales del mes que viene, todo irá bien. Si en cambio tenemos problemas para controlar la pandemia y las economías permanecen cerradas durante más tiempo, digamos 3 meses más, entonces tendremos problemas serios. Por lo tanto, no vale la pena comparar si esta primera caída que vimos en marzo del mercado, ahora ha habido una recuperación, si va a volver a seguir el patrón del 2008, en donde si se repite, pues estaríamos a la mitad de las caídas. Esto no tiene nada que ver con el 2008. De hecho, ya les digo y los avanzo que los bancos no son el problema. Los bancos están saneados, gracias a Dios, fruto de un exceso regulatorio que les ha permitido o obligado a construir buffers de capital durante una década, y especialmente para aquellos bancos sistémicos, por tanto de mayor riesgo, que tienen unos colchones extra de capital que pueden absorber pérdidas del balance de la parte de activo. Por tanto, no hay un problema de solvencia de la banca. La banca tiene capacidad, de hecho, para volver a enchufar de nuevo a la economía, siempre y cuando esta regulación se lo permita. Es decir, siempre y cuando un nuevo crédito no consuma mucho capital. Y gracias a Dios parece que los reguladores han echado una mirada hacia atrás y se han dado cuenta de que fueron excesivamente duros y rigurosos con la regulación, la nueva regulación bancaria. Bien, como iba diciendo, para no alargar demasiado esta charla y poder ir al grano, todo depende de los datos de salud. Por lo tanto, yo debo invertir mucho tiempo en entender las dinámicas de salud. Yo envío a mi gente, a mis banqueros y a muchos clientes a diario unas estadísticas. Y eso es el fruto o resultado de querer entender cuán lejos estamos de poder reabrir las economías. Y aún así no es garantía de acertar. Pero créanme, si las dinámicas sugirieran que no estamos avanzando en el control de la pandemia, ya les podría decir hoy que esto va para largo y que las economías van a permanecer cerradas 3 meses. Y el mensaje sería muy diferente. Por tanto, esto sirve para esto. Hoy puedo decirles que los datos son inequívocamente buenos. Al menos las dinámicas de estadísticas en lo que se refiere a contagios, es decir, nuevos casos, recuperaciones y, por lo tanto,
casos activos. Por casos activos entendemos todas aquellas personas que están infectadas actualmente, que es todas las infectadas en registros menos los recuperados, menos los fallecidos. Estos son los casos activos. Entonces, cosas positivas que hemos visto. Bueno, en primer lugar, las nuevas infecciones, el ritmo de nuevas infecciones va cayendo en los principales países europeos y me atrevería a decir que también en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Europa podemos decirlo con más seguridad. ¿Por qué? Porque los picos, aquellas jornadas en donde vimos el número diario máximo, queda muy atrás ya. Y a partir de ahí hemos visto muchas observaciones, ya 16, 17, 18 observaciones. En el caso de Italia, muchas más, desde el 23 de marzo hasta hoy. Hemos visto demasiadas observaciones con lecturas menores a esos picos y decrecientes. Y eso me permite decir, oye, lo peor está detrás. Países europeos, la tendencia es clara. En Estados Unidos hemos visto una clara tendencia a la baja, pero tenemos solo 4 o 5 observaciones de tendencias decrecientes en casos activos, en casos nuevas infecciones. Pero ya dije la semana pasada que esta semana anterior tocaría hacer el pico. Y es pronto para decirlo, pero creo que gracias a esta tendencia a la baja en el número nuevo de casos, pues puede haberse materializado esa hipótesis. Recuerdo de que en Estados Unidos, incluso en Estados Unidos ya hemos visto el pico. Pero es pronto para decirlo. Pero en Europa seguro, esto es así. Por lo tanto, agarrando la experiencia de Asia, lo que sabemos de Europa, sabemos lo que va a pasar en el resto de países. Y es que desde los 100 primeros casos pasa un mes hasta hacer pico y a partir de ahí se pasa otro mes en una fase de control. En total, 2 meses. Eso significa que al final de ese periodo, 2 meses, las economías deben estar abiertas. En ese calendario, si por ejemplo en España el pico fue el 1 de abril, hace 2 semanas, significa que a final de abril la economía debe estar abierta. Esto lo dijimos ya el 1 de abril. ¿Y qué hemos visto? Pues que este lunes pasado el gobierno levantó algunas restricciones y la gente empezó a trabajar de nuevo. Lo que pasa es que el confinamiento después del trabajo continúa. Bueno, pues esto es compatible con ese calendario que les venía diciendo. En Dinamarca hemos visto cómo vuelven a abrir colegios. Entonces, poco a poco se va reabriendo la economía. Por lo tanto, los datos hoy por hoy a nivel global son buenos. A nivel mundial incluso hemos visto como la tasa de recuperaciones, pacientes recuperados sobre total casos, que venía deteriorándose fuerte hasta alcanzar un mínimo del 20%, que fue creo que fue el día 5 a nivel mundial. Eso significa que en ese ratio el denominador crecía más. El denominador es el número nuevo de casos. Esto se viene recuperando desde el día 5 a nivel mundial. Estamos a 15. Por tanto, llevamos unas cuantas observaciones favorables en donde la tasa de recuperaciones crece en relación o a un ritmo mayor en relación al número de infecciones. O dicho de otra manera, el número de infecciones crece a un ritmo menor al número de recuperaciones. Esto es una lectura positiva a nivel mundial, porque aquí hay que hacer lecturas nacionales y mundiales. Por lo tanto, resumiendo, estamos a merced y en las manos de las estadísticas de salud. Esta es una crisis de salud y todo va a venir determinado por esto. Yo hablo con gentes de sectores varios y diversos. Esta mañana estaba hablando con hoteleros y acaban concluyendo lo mismo. Bueno, si se controla la pandemia, pues abriremos en junio. En junio planteamos, en Europa, hacer pues, un 20% de lo que sería normal. Es igual si es un 20 o un 15, es una cifra horrorosa, pero lo que es importante es, y ellos están planteándose a abrir.
Y si ellos están planteándose abrir es porque pues, tienen contactos o vínculos con alguien del gobierno y alguien les habrá dicho que es posible que en junio se abra. Por lo tanto, esto es lo importante para mí. Pase abril y en mayo las economías, los principales sectores estén abiertos y los sectores de más riesgo como restauración, hotelerías, pues abran un poco más tarde en junio. Consideraciones. Esto que les estoy diciendo son evidencias, no es ninguna proyección o ningún modelo matemático ni estadístico, son evidencias. Estos datos o dinámicas inequívocamente buenas son evidencias, son el resultado de las lecturas diarias. Por lo tanto, están fiscalizadas, están auditadas, son reales. Es positivo que tengamos esta lectura favorable. Si uno ve el gráfico, por ejemplo, de países como Italia o de países como España, la verdad es que es esperanzador. Ahora bien, cosas que no me gustan. No quiero sonar como alguien me dijo, es que tú lo ves todo muy positivo. No. Hay cosas que no me gustan. Cuando monto las estadísticas mundiales y voy país a país, veo que hay muchos países que les cuesta más controlar la situación. Y esta es una cuestión en la que todo el mundo debe controlar la pandemia. Porque solo con que 1, 2 o 3 países o 5 países de los 190 o más de 190 países que hay en el mundo no la controlen, se convierten en un foco de infección y de riesgo. Claro, cuando yo voy montando las estadísticas, pues un poco la desesperanza nace en el sentido de decir, qué difícil es controlar esto y que todo el mundo lo controle. Pero bueno, después, a medida que vas viendo las estadísticas globales y agregadas, pues la evidencia marca un punto de inflexión hacia lo positivo. Esta es la primera consideración que debiera hacerle. Las estadísticas globales podrían deteriorarse si un país muy poblado, como por ejemplo la India, pues sufre, pues falla a la hora de controlar de manera efectiva la pandemia. Claro, si allí, imagínense que 20 millones de personas pues, surgen en las estadísticas por un descontrol, claro, si hoy en el mundo estamos en 2 millones, pues imagínense, las estadísticas globales saltarán por los aires. Pero debe leerse en clave individual, porque creo que el resto de países occidentales, en este caso, y economías desarrolladas, sí estarían controlando la pandemia. Esta tarde a las 8:15 tengo otra conversación con los doctores virólogos, epidemiólogos, que nos están asesorando en este sentido a la hora de establecer calendarios. Vamos a ver qué nos dicen, pero hasta ahora nos han venido diciendo un mensaje del todo inequívoco. Esto es controlable. Además, que, claro, los epidemiólogos piden un distanciamiento permanente hasta el control total de la pandemia y economías cerradas. Esta es la vía más efectiva para ellos para controlar la pandemia y evitar pues, el coste en forma de vidas humanas. Por otro lado, en este debate están los economistas. ¿Qué piden los economistas? Oye, esto está muy bien de cerrar las economías, pero cerrar las economías durante 3, 4 o 5 meses va a tener un coste económico sin precedentes que va a significar inequívocamente un colapso, una depresión global, que va a tener también un coste, probablemente en forma de vidas humanas, igual o superior. Entonces, en ese debate estamos. ¿Quién tiene razón? Pues probablemente, como mi padre decía, pues en el punto medio está la razón, ¿no? Y así lo creo. Hay países que se han situado en el punto medio. Ni un cierre geográfico absoluto, ni una apertura económica total. Hay un punto medio, como que lo han aplicado países como Taiwán o Corea del Sur, muy próximos al epicentro de la pandemia, que lo que han aplicado son técnicas de aislamiento de precisión. Mientras tanto, han contenido la pandemia y han permitido a las economías seguir funcionando.
¿Por qué nosotros no hacemos eso? La pregunta es obligada y la respuesta es sencilla también, porque no estábamos preparados. Corea y Taiwán habían sufrido crisis y epidemias y pandemias en el pasado, H1N1, MERS, SARS, habían tenido un coste muy elevado en vidas y estos países aprendieron del pasado y aprendieron formando o realizando planes de pandemia. Y esos planes de pandemia consistían en 4 puntos. El primero, tener un stock suficiente de productos médicos, máscaras, ropa especial, respiradores, kits de test. Claro, es muy diferente una economía en donde, o un país en donde todo el mundo tiene estos materiales, máscaras. Muchos médicos decían, no es tan efectivo para evitar un contagio, pero es muy efectivo para evitar que tú contagies a los otros. En países en donde ha habido una política pública de reparto de máscaras a toda la población de manera extensiva, y son los que están presentando mejores cifras. Bien, pues estos países, Taiwán y Corea, tenían el punto número 1 de su plan, y es material para todo el mundo. Pues consiguieron, con esta manera, frenar la curva en pocos días. 2, han podido realizar test masivos de detección. Esto es esencial. Y lo han podido realizar porque en el punto número 1 de un stock de producto médico, donde habían kits de testeo, pues los tenían disponibles. Nosotros no los teníamos. Y por eso hemos sido incapaces de realizar el ejercicio de detección. Después, Corea también tenía desarrollado el sistema de contact tracing o trazabilidad. Aquella persona que después de haberle realizado el test da positivo, se le hace un análisis de trazabilidad y a todos sus contactos pues se los pone en cuarentena. Y el control de la cuarentena es muy efectivo en estos países porque precisamente también tenían desarrollado el sistema de GPS móvil. Todo esto ha permitido una implementación efectiva de un plan pandémico de control que ha controlado la curva y ha permitido a las economías y a la gente seguir trabajando. Bien, esto nosotros no lo hemos podido hacer. En Europa, ni en Estados Unidos, ni en Sudamérica, ni en prácticamente ninguna otra parte. Esa es la mala noticia, estamos tarde. La buena noticia es que a partir de ahora sí podemos ir realizando los 2 o 3 últimos pasos. Los gobiernos se van habilitando y van adquiriendo todo este material poco a poco, pero lo van adquiriendo. Sobre todo el tema de kits para testeos también. Van a empezar con muestras amplias, muestras representativas, pero que nos va a dar una idea del mapa. Y por tanto, eso es el paso esencial para el control. Y después, pues, el desarrollo de la trazabilidad y todo esto. Por lo tanto, esa es la fase 2. La fase 1 es el cierre, el confinamiento. El confinamiento debiera acabar en Europa, ya está acabando. Francia acaba de alargar durante 4 semanas. Francia está siendo una excepción. A Francia se le han descontrolado los casos. España está levantando restricciones. El norte de Europa, Alemania, no ha impuesto estas restricciones en ningún momento. Holanda tampoco. Italia, en breve, ya se habla de levantamiento parcial de las restricciones y ahí estamos. ¿De acuerdo? Estados Unidos va un poco más tarde, entre 1 y 2 semanas. Esto nos deja en ese escenario. Al final de abril, en mayo, deberíamos estar levantando las restricciones. ¿De acuerdo? Si esto es así y nos permite afrontar un junio con un 80 o un 90% de capacidad utilizada, entonces todo irá bien. Si esto se alarga más, tendremos un problema. De momento, hoy, los médicos son optimistas. Más cosas. Mercados. Bueno, ganadores y perdedores de todo esto. Comenté en la plática anterior que es difícil determinar quién va a ser el ganador y el perdedor. Pero me atrevería a decir que el perdedor es la globalización.
Y por tanto, el ganador es la antiglobalización, es decir, los bloques. Y entre los bloques podemos distinguir tres grandes bloques: China, Europa y Estados Unidos. Y yo diría que si cae la globalización, el más afectado es el que más se benefició de la globalización, que es China. ¿Y por qué tiene que caer la globalización? Pues precisamente porque esa globalización fue muy rentable, pero establece un marco económico muy frágil a nivel mundial. Fíjense ustedes cómo, por culpa de un solo país y una sola región dentro de ese país, toda la cadena global de suministro se ha bloqueado. ¿Por qué? Porque los países están muy integrados todos en la cadena global. Entonces hay que de alguna manera enriquecer esa cadena global, diversificar los centros de producción, y yo creo que eso, bueno, yo y los sabios que acostumbro a leer, ¿no? Cuando les pregunto quién va a ser el perdedor, ¿no? La globalización. Muchos van a descentralizar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí entre los ganadores, entre los perdedores creo que debiera ser China. Entre los ganadores, pues todas aquellas economías que van a deslocalizar más desde China hacia otros centros, incluso centros domésticos. Y en ese sentido, Estados Unidos es el gran ganador porque tiene un mayor número de empresas desplegado en China. Dicho esto, esta es la única razón o fuente de beneficio para Estados Unidos. El resto de fuentes, ¿quién se va a recuperar antes de la recuperación? Si Europa o Estados Unidos. Yo creo que es difícil decirlo. Ambas regiones han seguido unas estrategias diferentes en la gestión de esta crisis pandémica. Fíjense que en Europa los gobiernos han puesto mucho esfuerzo fiscal mediante el pago de nóminas para mantener a los trabajadores dentro de las empresas. En Alemania, 1 millón de empresas se han acogido a este plan del gobierno. El gobierno paga hasta el 65% de los salarios. El resto lo paga la empresa. Pero lo que los gobiernos pretenden, Francia también lo ha hecho, es que las empresas mantengan su estructura y su capacidad de respuesta ante una recuperación rápida. Estados Unidos ha sido totalmente diferente. Estados Unidos no se ha premiado, no se ha perseguido mantener a los trabajadores dentro de las empresas. Lo que se ha permitido su despido. Lo demuestran las estadísticas de los datos semanales de peticiones de subsidios. Ha habido millones y millones de personas que se han lanzado a pedir los subsidios por desempleo porque han dejado el trabajo, porque los han echado, los han despedido. En cambio, el gobierno de Estados Unidos lo que sí hace es ofrecerles unos subsidios federales y estatales pues muy onerosos para el Estado, muy generosos para el trabajador. Hablando de unos $1.000 por semana, entre ayudas federales y estatales. Por tanto, en Europa se protege el trabajo y en Estados Unidos se protege la renta. Y muchos me preguntan, oye, pues parece que es mejor el modelo europeo de cara a afrontar una recuperación, ¿no? Porque las empresas estarán más preparadas, ¿no? No necesariamente, porque precisamente en Europa, en Estados Unidos, el mercado laboral es muy flexible, de los más flexibles del mundo, lo que significa que se adapta muy rápidamente al nuevo entorno y las nuevas circunstancias, que serían las de una recuperación en forma de V. Rápidamente se podría contratar de nuevo a la gente y rápidamente poner a trabajar a las empresas, ¿no? Y además las empresas están mejor respaldadas porque han defendido mejor sus cuentas de resultados. En Europa, los empresarios todavía tienen que pagar una parte de la nómina. Y eso les va deteriorando, porque no hay ingresos, les va deteriorando la cuenta de resultados. En Estados Unidos no. Pueden defender mejor las cuentas de resultados, lo que les predispone también más y mejor para la contratación. Por tanto, no veo por ahí una ventaja clara para Europa. En cambio, sí veo una ventaja para Estados Unidos en el sentido de que si realmente hay una deslocalización o una reconfiguración de la producción mundial, que los expertos apuntan a eso, que la globalización va a cambiar. Entonces Estados Unidos puede ser el gran vencedor. Y de hecho creo que así lo ha recogido un poco las cotizaciones de los índices, ¿no? El índice del Standard & Poor's pues acumula
una subida mucho más pronunciada que en Europa. ¿Vale? Beneficios empresariales. Tenemos 21 empresas que han publicado en el Standard & Poor's, 76% de las cuales han publicado por encima de lo esperado. Y entre las que han publicado y las que no han publicado, pero proyectan sus beneficios, se espera una caída del beneficio year on year para el primer trimestre del 7,5%, cosa que me cuadra bastante, con otro nuevo deterioro en el segundo trimestre y una recuperación después, porque ustedes saben que en Anbank hemos proyectado una caída full year 2020 del 20% del earning per share para el Standard & Poor's, que nos deja en 132 de beneficio por acción. Si le aplico un PER entre 18 y 19, por ejemplo, pues eso me da unos 2.500 como algo razonable y unos 2.800 como punto de salida. Bien, ya lo hemos alcanzado. ¿Eso qué significa? Que ahora los Estados Unidos no es el mercado que más me gusta. Realizando este ejercicio, para Europa, también con un 20% de caída en beneficios y con un PER mucho más bajo que en Estados Unidos, un PER de 15,5, por un beneficio hundiéndose el 20%, me da un target price para el stock 600 de 321. Está cotizando ahí ya. Por tanto, también lo ha alcanzado. Pero un punto de salida que todavía está un 9% por encima de los niveles actuales. El punto de salida lo hago estresando un poco el PER y estresando un poco los beneficios. En vez de una caída del 20%, pues una caída del 15%, por ejemplo. Eso significa que en los mercados europeos yo recomendaría todavía estar expuesto y sobreponderado. Otros mercados que pueden resultar ganadores. Después de la gran caída, el índice Bovespa de Brasil, para el que aplicamos una caída en beneficio para este año de las empresas brasileñas del 15% y un PER muy bajo del 13,5%, nos dice que podría cotizar en 83.700. Estamos en 78.000. Eso significa que hay valor ahí. A mi equipo de Brasil le gusta el índice en las cotizaciones actuales. ¿Por qué está ofreciendo un descuento tan importante Brasil? Bueno, pues quizás porque hay miedo a que el país no pueda controlar la pandemia. Eso es un miedo generalizado que tenemos, por ejemplo, los europeos sobre cualquier economía emergente, ¿no? Pero bueno, no hay razón para que tampoco sean muy diferentes las dinámicas de la pandemia. Más cosas. Esto es el beneficio esperado para el primer trimestre, una caída de menos 7,5. Yo creo que en el segundo trimestre va a ser peor, pero para el conjunto del año me siento muy cómodo con una caída del 20%. Es posible que no caiga tanto el beneficio. Si realmente vemos una recuperación en V y a partir del segundo semestre, es decir, julio, vemos un salto en la actividad. Si se reabren las economías va a haber un salto en la actividad. Entonces ahí pudiéramos tener una sorpresa positiva y los beneficios caerían menos del 20%. El mercado está complaciente. El mercado está complaciente, sí. Para mí la parte más importante del mercado es la deuda corporativa. La deuda corporativa me está midiendo el miedo a un credit crunch. Eso es lo que tenemos que mirar, credit crunch. Si hay una dislocación del mercado de deuda corporativa, tendremos problemas. Las empresas tendrán una crisis de refinanciación. Eso se puede ver fácilmente en los CDS, en los spreads, a los que se están comprando protección para esos nombres, o a los niveles que están saliendo en el mercado, o a los niveles que están cotizando los índices de investment grade en dólares, el CDX, y los índices de investment grade en euros, el ITRAX. Ya en Europa, estos índices para las empresas de triple B hacia arriba están cotizando en niveles de Euribor más 74, 75. Niveles muy buenos. Por eso digo que hay complacencia.
están saliendo al mercado, se están refinanciando a swap más 75 puntos básicos. Lejos quedan pues, los niveles de marzo, ¿no? Por encima de 150 puntos básicos, ¿no? En el mundo dólar también. Los índices de investment grade en dólar ayer estaban cotizando en 80, swap más 80, muy razonable. Y me gusta especialmente ver cómo los índices de high yield, tanto en euros como en dólares, pues también se han estrechado muchísimo. En euros se entiende porque el Banco Central de Europa ha dejado claro que será muy activo en su programa de compra de activos de deuda, investment grade. Pero lo que le va bien al investment grade le va bien al high yield. ¿Por qué? Porque si compras mucho investment grade y comprimes mucho los spreads, la gente hace lo que acaba haciendo siempre al final, es canalizando su inversión hacia cualquier cosa que pague una yield y que tenga cara y ojos. Y hay nombres dentro del universo high yield que todavía tienen nombre y apellido. Entonces se compran y esos arrastran al resto. Y en el caso dólar, que también ha habido un estrechamiento importante hacia los niveles de 500 puntos básicos, lejos de los 900 puntos básicos sobre swap que vimos hace 3 o 4 semanas. Claro, 500 es un nivel más relajado, ¿no? Que nos permite pues, pensar en positivo, ¿no? Y creo que detrás de esta normalización, esta tranquilidad en el mundo high yield, en el universo high yield en dólar, hay dos cosas. Uno, la decisión de la Reserva Federal de comprar activos de high yield, eso sí, a partir de W, pero es igual. El hecho de que pueda comprar activos high yield es una señal suficientemente poderosa como para tranquilizar el mercado. Va a haber una parte importante de la demanda inversora, nosotros, vamos a ser expulsados de ese mercado porque va a ser la Fed quien compre y nos va a expulsar a nosotros compradores y vamos a tener que fijarnos en el resto del universo high yield. Y eso va a ser favorable para el resto del universo. Y la segunda razón de la mejora es el acuerdo de la OPEC Plus. El acuerdo de la OPEC Plus establece una reducción de la producción para este año de unos 10 millones de barriles en el periodo mayo-junio, millones de barriles diarios, y de unos 8 millones de barriles diarios para el periodo julio-diciembre. Yo dije ayer o hasta ayer que ese me parecía un buen acuerdo. Me equivoqué. Es insuficiente. Hoy he estado revisando los números mundiales de demanda y de producción. Bueno, me equivoqué, lo he sabido hoy que me equivoqué. ¿Por qué? Porque la Agencia Internacional de la Energía acaba de publicar que la demanda anual de crudo caerá en 9 millones de barriles diarios. Lo que significa que en abril va a caer unos 30 millones de barriles diarios, en mayo probablemente también unos 30 millones, y a partir de ahí ya se normaliza hacia una cifra de consumo normal de 100 millones de barriles diarios, que es lo que se consume cada día en el mundo. Pero claro, resulta que en abril y en mayo no se van a consumir 100 millones, sino que se van a consumir 70 millones diarios, pues vamos a tener una demanda mundial para el conjunto del año de 33.300 millones diarios. 33.300 millones diarios de consumo para el conjunto del año. Claro, cuando uno hace los números de qué me entrega la OPEP en su recorte, pues dices, bien, punto de partida. La OPEP estaba produciendo entre 1 millón y 2 millones por encima de la demanda. Había un exceso de producción. Por lo tanto, estaba produciendo en torno a 101, 102 millones de barriles diarios. Eso es lo que se producía en el mundo. Si ahora dicen, en mayo o junio voy a recortar 10 millones, vale. Entonces, significa que en vez de 101 millones van a producir 91 millones de barriles diarios, mayo y junio. Bien, lo sumo. Para el periodo enero-mayo han producido 101 millones diarios durante todos esos meses. En mayo-junio no producen 101, sino que producen 91. Mayo-junio. Y en el periodo julio-diciembre
en vez de 91 producen 93 millones, porque el recorte es solo de 8 millones. Por tanto, de 101, que es lo que producen hoy, menos 8 son 93. Bien, eso me da 34.500 millones de barriles. ¿Cuánto he dicho antes que es la demanda mundial? 33.000. Si todas estas cifras, 33.000 versus 34.500 millones de barriles en el año, de demanda y de producción, los paso a una nomenclatura diaria, hay una diferencia entre demanda y oferta de 4 millones, 4,2 millones. Con el acuerdo incluido, ¿eh? Hay un exceso todavía de oferta de 4,2 millones. Por eso acabo de lanzar una nota diciendo que el acuerdo es insuficiente para alcanzar un equilibrio. Claro que la Agencia Internacional de la Energía puede equivocarse y el consumo puede acabar siendo mejor de lo que dicen. Bien, en todo caso, sigo creyendo que el acuerdo es mejor que nada. Me gusta algo especialmente del acuerdo y es que alcanza hasta abril 2022, porque son 10 millones de recorte durante 2 meses, después 8 millones de recortes diarios, de barriles diarios durante el periodo julio-diciembre, y desde diciembre hasta abril 2022, desde enero 2021 hasta abril 2022, son 6 millones de barriles menos. Ahí es cuando probablemente haya un desequilibrio en favor de la demanda, más demanda que producción, siempre y cuando mantengan ese acuerdo. Pero antes va a ser difícil ver una recuperación del precio del crudo hacia niveles de 50 o 60. Va a ser difícil. Sea como fuere, creo que el acuerdo ayuda a mantener en algo el precio del crudo. Yo creo que sin acuerdo, en poco tiempo veríamos el precio del crudo en cero, al menos durante un periodo de unas cuantas semanas, porque ya me dicen que las capacidades de almacenamiento mundiales están exhaustas en junio. No queda nada para junio. Por eso no hay dealers comprando. Y por eso cayó ayer un 10% el precio del crudo. No hay dealers comprando. Así que esta es la situación. Ayuda en algo a frenar o aplanar la curva de quiebras en el mundo high yield energético, pero no es suficiente como para volver a recuperar el precio del crudo por encima del break-even price y que todos estos high yield energéticos pues eviten la quiebra. No, vamos a ver quiebras, sí. Más cosas relevantes. Me ha gustado en el mercado de dinero pues ver como el overnight, el top next y el spot next, que son tipos a día, a 2 días, pues están estables entre el 0,05 en el BID y el 0,25 en el ASK. Eso significa que los bancos en el cortísimo plazo están confiando en la economía real y en las empresas. Ahora bien, el LIBOR hoy, el spread, venía muy tensionado, por encima de 135, casi 140 puntos básicos. Eso significa que entre los bancos no había confianza. De alguna manera no había confianza porque en el mundo dólar, sobre todo, los bancos no sabían cómo iban a estar golpeados el resto de bancos precisamente por quiebras de este tipo que acabo de mencionar. Y por eso el LIBOR se disparó y el spread LIBOR-OIS, Overnight Interest Swap, que es por excelencia el tipo sin riesgo de crédito, pues esto se disparó. Pero bueno, la buena noticia es que viene muy poco a poco, pero gradualmente mejorando. Ayer estaba en 121. Y significa que poco a poco, los bancos van confiando en las medidas de la Fed y de los bancos centrales para compensar, digamos, suavizar los efectos de la crisis por el COVID. Más cosas. Ustedes saben, o aquellos lectores regulares, que yo he venido defendiendo una compra del oro en niveles cercanos a 1.200 y que en 1.600 no era una compra. Bien, a lo largo del año nos hemos ido acercando a 1.300. En algún punto lo hemos tocado, ¿no? Pero no son los 1.200. Ahí yo me equivoqué al esperar para recomendar una compra clara. Me equivoqué porque la metodología de cálculo de un precio razonable para el oro que vengo siguiendo se ha demostrado obsoleta.
y voy entendiendo poco a poco. Yo también voy aprendiendo de esta crisis. Claro, por ejemplo, yo utilizaba el ratio entre el precio del oro en relación a otras commodities, precio del crudo. Y decía, bueno, pues este ratio históricamente está abajo, no sé si en niveles de 40, y hoy estamos en 65, por ejemplo. No recuerdo exactamente la cifra. Claro, si el precio del crudo debe estar en 45 o 50, pues significa que el precio del oro debe caer pues, a 1100, por ejemplo, para que este ratio se mantenga en niveles históricos. Es un error pensar en términos históricos en este ratio. ¿Por qué? Porque las ofertas relativas de los dos commodities ha cambiado. La oferta relativa del oro sigue siendo limitada y la oferta relativa del crudo se ha disparado en la última década. Por lo tanto, no tenía sentido. Si bien es cierto que otros ratios, como por ejemplo oro en relación a la plata, siguen sugiriendo e indicando que el oro está caro, al menos en términos de plata. Y aquí sí que la oferta relativa es constante en ambos casos. Pero bueno, aquí hay que entender que el oro creo que podría ser un activo que seguirá sobreperformando al resto. ¿Por qué? Porque hay que mirar las alternativas al oro. Cuando un cliente conservador que busca activos antifrágiles, a mí me gusta llamar activos antifrágiles a aquellos que aguantan una crisis. Y es más, suben de precio. Por eso los llamo antifrágiles. Y por excelencia son el Treasury norteamericano y el oro. Entonces, si la decisión se limita a cuál de los dos activos antifrágiles voy a comprar, la respuesta debiera ser, oye, aquel activo en donde la oferta sea más limitada. Aquel probablemente tenga un mejor comportamiento. Y como yo sé que después del debasement de la moneda del dólar, con la fabricación de base monetaria, la expansión del balance de la Fed dedicada y destinada a comprar todos los treasuries que se pueda comprar, significa que va a haber mucho papel, todo el que quieras. Y eso significa que la oferta relativa del treasury va a ser mucho más elevada a la oferta relativa del oro. Y el oro, por lo tanto, se verá favorecido en relación al treasury. Y si yo tengo que decidir entre uno y otro, me decidiré por este último, el oro. Fíjense que la oferta del oro va a seguir siendo muy limitada. ¿Por qué? Porque después de una década de márgenes desastrosos y nefastos de las mineras, pues queda muy poca predisposición de estas para seguir cavando hoyos y agujeros en las montañas. Y lo demuestra el hecho de que ha habido un récord de fusiones y adquisiciones entre empresas mineras de oro. Precisamente porque no hay una visibilidad, no hay una manera de sobrevivir y defender márgenes. La única manera es crear sinergias mediante fusión. Así que creo que me equivoqué y el oro entiendo que puede ser un activo que puede sobreperformar. A partir de aquí, bueno, hemos hablado de ganadores, perdedores, hemos hablado del oro, hemos hablado del petróleo, hemos hablado de high yield, hemos hablado de mercados de bolsas. Yo creo que todo puede seguir funcionando, los mercados pueden seguir recuperándose, en tanto en cuanto las dinámicas señalicen que esto se controla en los calendarios propuestos. Yo de momento apuesto por eso. Mucha gente me ha criticado por defender una recuperación en V. Mucha gente. Hoy salió una estadística de un Bank of America, creo que era, decir, a ver, ¿usted en qué grupos se posiciona? En los que piensan en una recuperación en U, 74% de los encuestados. En W, pues no sé, el segundo grupo. Y en V creo que solo era un 20%. Por tanto, yo estoy en ese grupo. Yo cuando miro la pantalla veo una V. Es verdad que no hemos completado la segunda fase de esa V. La fase de recuperación estamos a la mitad, hemos recuperado la mitad de lo perdido. Pero veo una V, o veo una forma de V.
¿Qué tiene que pasar para que eso no se trunque y siga para arriba? Solo una cosa. Solo una cosa. Con todo lo que se ha puesto encima de la mesa, ahora solo hace falta una cosa. Y es que los datos y las dinámicas de las estadísticas de salud sigan como hasta ahora. Si siguen como hasta ahora, esa media V que estamos viendo acabará completándose en forma de V. Si por el contrario, los datos de salud o esta dinámica favorable de control de la pandemia se ve truncada y tenemos que desplazar los calendarios y las decisiones de flexibilizar las restricciones económicas, si tenemos que retrasar eso un mes más o 2 meses más, entonces volveremos abajo. Yo cuando les pregunto a los médicos, ¿es factible que esto acabe controlándose en un mes? Me dicen, hombre, sí es factible, ya, pero es que fíjese usted que ahora, por ejemplo, en España estamos levantando las restricciones y este lunes todo el mundo volvió al trabajo. ¿No vamos a volver a ver un repunte? Me dicen, mira, Alex, esto al final depende de la gente. De si la gente en el trabajo mantiene una distancia, si lleva mascarillas, lleva guantes, si se lava las manos, es consciente de que es así de fácil evitar una propagación extensiva, ¿no? Si las empresas hacen lo que tienen que hacer, que es facilitar estos esquemas de trabajo, pues uno trabaja unos días, otro trabaja otros días. Unos trabajan de noche, otros trabajan desde casa, ¿no? Las empresas han garantizado eso en Europa. Si eso es así y disponemos del material y disponemos también de los tests que nos ayuden a acotar a los nudos infecciosos y aislarlos, entonces todo irá bien. Así que crucemos los dedos y vamos a por esa V, a ver si tenemos un poco de suerte y seguimos con ella. Yo daría o abriría el turno de preguntas, si te parece, Carlos. Muy bien, para las preguntas les pediría que todos las escriban en el chat y yo posteriormente las leeré para que todos las escuchen y Alex las pueda contestar. Alex, la primera que nos hacen es, ¿cómo ves tú este asunto de Estados Unidos cerrando la llave a la Organización Mundial de Salud? Bueno, eso es política. Lo veo como una respuesta en caliente a una insinuación que se hizo desde la Organización Mundial del Comercio, de la Salud, perdón, hacia la administración Trump en el control de la manera de gestionar la pandemia, ¿no? Ya saben ustedes que Trump inicialmente fue muy beligerante con China en relación a todo este asunto. Estaba bastante enfadado el hombre. Yo creo que con razón, porque Trump es un tipo que, bueno, si ustedes vieron una serie que se llama Sucesor Designado o Designated Survivor o algo así, la verdad es que el presidente ficticio tiene un problema tras otro, ¿no? Y la verdad es que Trump ha tenido un problema tras otro. Ha tenido un impeachment, le ha costado mucho en imagen, ha tenido una guerra comercial, no solo con China, sino con Japón, con Europa, con todo el mundo. Ha tenido boicots dentro de su equipo interno, ha tenido que echar a fiscales, a ayudantes, asesores. Ha tenido guerra comercial, bueno, ya lo he dicho, y ahora ha tenido una pandemia. Entonces, yo creo que se entiende que el hombre pues, esté cabreado, esté enfadado y tuvo una serie de reacciones y frases un poco fuera de tono. A lo que la Organización Mundial de la Salud pues, le respondió y él respondió también pues, con otras fuera de tono. Pero bueno, desde entonces no he visto una escalada de la tensión en este sentido. No he visto que realmente se suponga un riesgo pues, el retiro de la financiación de los Estados Unidos a la organización. De hecho, la jefatura de la Organización Mundial de la Salud tiene razones para estar preocupada, porque la gestión ha sido nefasta, muy mala. De hecho, gracias a sus valoraciones iniciales, yo mismo hice unas valoraciones también imprecisas sobre los riesgos
y tomé malas decisiones, claro que sí. Entonces, yo creo que todo el mundo aquí tiene que entonar el mea culpa. Pero bueno, este asunto lo interpreto como política y como tal debiera quedar ahí y no creo que vayan más allá. Más preguntas. Sí. ¿Cómo se explica que en China el virus solamente haya estado en una ciudad y no se haya ido a otras ciudades grandes, de acuerdo a las estadísticas que escuchábamos? Bueno, ellos aplicaron lo que se llama, pues lo que he llamado antes, un confinamiento preciso, una cuarentena precisa y no una cuarentena total. Ellos entendieron que era mejor, sacaron al ejército a la calle, cerraron la ciudad o la provincia y eso pues ayudó en principio a contener la pandemia y a que no se propagara. Dicho todo esto, claro, todo esto me supera a mí. Yo no entiendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque estábamos en plenas vacaciones del año lunar. Imagínense, me decían, habían 600 millones de movimientos de personas. 600 millones de movimientos. Claro, a lo largo y ancho del país. Uno tiende a pensar que esto acabaría en desastre. ¿No? Bueno, no fue así, pues de alguna manera pues, algo habrán hecho bien. No soy un experto en la materia para determinar exactamente qué pasó. Pero bueno, los únicos elementos de los que dispongo es, hubo un cierre absoluto de la zona cero, no entró ni salió nadie durante mucho tiempo y eso, pues, sin duda alguna, contribuyó a controlar la pandemia. ¿Más preguntas? ¿Cómo ves el panorama para México hacia el segundo semestre del año? Y en México está presentando unas cifras. El panorama es el mismo que para el resto de países. Si se cumplen los calendarios, en México, desde que salen los 100 primeros casos hasta que hace pico, pasan 28 o 29 días. Y desde el pico hasta que tienen un control de los casos diarios en una cifra baja y estable, pasan otros 28 o 29 días. En total son 2 meses. Eso significa que desde los 100 primeros casos, al cabo de 2 meses, México tendría que estar abierta. Siempre y cuando las autoridades pues, se encarguen de controlar esto de una manera efectiva. Claro, si López Obrador dice, no, salgan ustedes a la calle, tal, no sé qué, sin tener un plan como Corea o como Taiwán, un plan de testeos, un plan de material, una sanidad pública pues que sea capaz de absorber sin colapsar pues, todos los primeros casos, ¿no? Entonces, yo lo entiendo, vale, pues salgan a la calle porque estamos preparados. Ahora, si no están preparados, pues no ayudó en nada esos primeros días en los que López Obrador pues, no entendió el problema. Eso puede retrasar, digamos, todo el proceso. Y México, pues, todos aquellos países que fueron inoperantes al principio, presentarán peores estadísticas en el tiempo, en el calendario. Sin duda alguna, López Obrador pues, fue de los que tonteó con el riesgo hasta que no lo entendió bien y eso fue, claro, es esencial controlarlo al principio. Por lo tanto, México va a ser de los que más tarde. Y es por eso que México, en nuestras recomendaciones, para equity al menos, no está entre los mercados recomendados. ¿Más preguntas? Tu visión es recuperación de forma de B, que habla de optimismo y franca recuperación del mercado, ¿no se contrapone con tu visión del oro como un activo que outperform en el corto plazo? No. ¿Por qué? Bueno, es una pregunta retórica, creo que tiene respuesta, ¿no? Fíjense que piensen en el periodo 2008-2019. El oro subió un 80% y el equity subió un 259%. De hecho, el US Treasury cedió entre cupones y reinversión un 66%. Todo subió. Eso es lo que llamamos un escenario Goldilocks. Todo sube. No ha sido una contradicción ver, por un lado, cómo sube el equity,
se recuperan las economías y cómo sube el oro. Pues esto puede volver a repetirse. ¿Más preguntas? Queriendo entender mejor las expectativas del Standard & Poor's 500, ¿por qué percibes pérdidas tan altas si son las mejores empresas del mundo? Bueno, un 20%, yo antes he dicho que no tiene sentido comparar crisis cuando surgen por cuestiones de naturaleza diferente, ¿no? Hoy tenemos una crisis de salud y en 2008 tuvimos una crisis financiera. Entonces no tiene sentido comparar. Pero yo tengo que partir de algo. De algo que puede ser, oye, a ver, ¿qué fue lo más similar en términos de parálisis económica? Entonces veo pues, parámetros de actividad en el 2008 y veo que hay cosas que son razonablemente similares. Entonces digo, bueno, en el 2008 más o menos cómo cayeron los beneficios. Bueno, si yo aplano, hago moving average de los resultados trimestrales, obtengo un 20% de caída, ahí, un poquito más, fue un poquito más, ¿no? 23%, 24% de caída en earning per share, justo después de la crisis del 2008. Bueno, pues yo parto de ahí. Después discuto con mi equipo, Estados Unidos y del resto de jurisdicciones en las que operamos. Y bueno, pues ahí se abre un debate, una discusión, y todos establecemos, oye, unos rangos y unos escenarios, pero tenemos que jugar con un escenario. En este caso hemos jugado con un escenario entre central y pesimista. Preferimos pecar de pesimismo. ¿Eh? Es decir, si me equivoco, prefiero que sea hacer ganar más a los clientes de lo que dije, y no hacerles perder más. Entonces parto con un beneficio de una caída en beneficio de 120. Efectivamente, como sugiere el cliente o el oyente, es una caída importante porque eso me sitúa en 132 de beneficio por acción. Hace poco, un segundo, creo que me han perdido. ¿Y se me oye? Sí, perfectamente. Hace poco veía proyecciones de beneficio por acción para el Standard & Poor's, estaban en torno a 145, 143, 142. Bien, yo prefiero salir con un 132. Ese 132 con un PER de diciembre 2020, en donde ya estamos en la segunda fase de la B, o la V, como decimos aquí. Yo creo que el PER puede estar en 19, porque el PER marca la TIR de la bolsa. Y la TIR de la bolsa tiene que ser baja, porque la TIR de su bono, o de la referencia para todos los inversores, es baja, que es el Treasury. Por lo tanto, para que la TIR de la bolsa sea baja, el PER tiene que ser alto. 19 nos parece razonable. 19 por 132 de beneficio por acción me permite pensar en esos 2.500. La gente no me malinterprete, no significa que, es que hoy está en 2.800, ¿no? 2.775 es como cotizaba hace poco el mercado. Si me dices 2.500, pues hay que venderlo. No, no necesariamente. Significa que 2.500 para mí es un suelo, es justificable en mi escenario. Entonces, a partir de ahí, por encima, habrá que vigilar en qué niveles salgo. Entonces, 2.800 quizás sí que sea un nivel para empezar a pensarlo. Desde luego, en 2.800 no es el que ofrece mayor rentabilidad. De hecho, ya ha recuperado muchísimo. Pero ahí estamos. La pregunta era, ¿por qué era tan pesimista? Porque soy conservador. Y porque el grado de confianza no puede ser en ningún caso del 95%. Entonces, prefiero decir, 2.500 es un suelo con un nivel de confianza del 65 o del 70%. Más preguntas. Es de esperar que la pandemia siga en África y la India. Continuará, por lo tanto, la posibilidad de traer de regreso ese contagio a Europa y Estados Unidos. ¿Aún así, tú ves posible la recuperación mundial? Claro, esa es la parte desagradable de mi trabajo cuando elaboro las estadísticas mundiales. Me lleva mucho tiempo elaborarlas porque cuando relleno cada cifra, cada país, tanto de muertes diarias como de recuperaciones, como de infecciones, me paro a ver cada país.
Entonces, ves algunos que les cuesta más y ves países con un potencial de deterioro monstruoso como puede ser la India. ¿Me preocupa? Sí, claro que me preocupa. No soy capaz de decir, oye, sí, la India controlará la pandemia, no puedo decirlo. Puedo decir que la India tiene una de las demografías más jóvenes del mundo, que eso es sin duda alguna una gran ayuda. Eso es por el lado positivo. Por el lado negativo, debo decir que el sistema sanitario es inexistente. Pero bueno, también debo decir que la India es un fabricante nato de drogas, tratamientos, y eso puede favorecer. De hecho, la India ha frenado las ventas al exterior de productos potencialmente beneficiosos para el tratamiento. Tiene sus pros y sus contras. Por el lado negativo, pues claro, que son 1.300 millones de habitantes, ¿no? Y eso es difícil. Por el lado positivo también está que digamos, la densidad de población a lo largo y ancho del país, pues no es, no es perniciosa. Es verdad que en ciudades como Delhi o Bangladesh, pues Bangladesh no, hay una densidad elevada, pero también hay mucha población, la mitad de la población es rural. Y en las zonas rurales, pues la densidad es mucho menor y eso pues, ayuda a contener la propagación, sin duda alguna, ¿no? No lo sé. De momento puedo decir que las cifras parecen controladas. Las cifras que estoy viendo en la India son razonablemente bajas. Y el número de contagios diarios oscila entre los 1.500, 2.000. Pues la verdad es que a esos ritmos pues vamos a tardar, no sé, 1.000.000 de años en ver que la mitad de la población se ha contagiado. Vamos a seguir viendo. De momento los datos son tranquilizadores. No sé decir más, no puedo decir más. Yo creo que todo el mundo seguirá unas... Ocurrirá lo que ha ocurrido en otras pandemias. Y es que todo el mundo seguirá los mismos patrones. La suerte para nosotros, gracias a Dios, es que ya hay unos 12 tratamientos. En Japón mismo se están acelerando los procesos burocráticos para sacar ya ese tratamiento, creo que se llama Avigal, que se ha aplicado a pacientes críticos con notables resultados. Bien, hay unos 12, 13 o 14 tratamientos potenciales que ayudan a solucionar temporalmente la gravedad del asunto, ¿no? Y tratar la enfermedad, ¿vale? Sin duda alguna, el resto de países se van a beneficiar cuando estos tratamientos pues salgan, ¿no? Y la India no será una excepción. Eso es lo que juega a favor de la India, lo único. El resto, pues confiemos en que también han hecho un confinamiento exhaustivo y a partir de ahí, pues que se desarrolle como en el resto de países. ¿Más preguntas? ¿Será buen momento, de acuerdo a tu visión, comprar acciones en directo ahorita? En algunos mercados sí, en otros mercados no. ¿Qué mercados nos gustan? Ya he dicho, cotizando a 2.800 Estados Unidos no es como mercado, como mercado. No es el mejor, significa que han recuperado ya pues, todo. Amazon incluso no ha caído, ha subido. Como mercado me gusta más Europa. Ofrece más potencial porque ha recuperado menos. Dentro de sectores y acabando en mercados, me gusta en Latinoamérica, me gusta más Brasil que México. A mi gente de Brasil le gusta más Brasil, sobre los 83.000. Podría estar cotizando en vez de los 78.000 actuales. En Asia nos gusta Asia. China ya no ofrece revalorizaciones, pero sí que, por ejemplo, India mismo, estábamos hablando de India. Hace nada India estaba en 45.000. Ahora está en 27.000 el índice Sensex. Yo creo que 32.000 es un índice que tiene que tocar sí o sí la India. Por lo tanto, te está ofreciendo entre un 10 y un 15%. Nos gusta la India, nos gusta Asia, en Latinoamérica nos gusta Brasil y nos gusta Europa.
Si puedo concretar un poquito más a nivel de autos, a nivel de sectores, nos gustan autos, porque es un sector muy castigado. Y cuando hablo con agentes del sector autos, me dicen que a finales de abril en Europa las fábricas estarán operativas. Por lo tanto, oye, el cierre no va a ser tan largo y tan costoso. Y por la parte de ventas, me ponen en el peor caso en un 20% la caída en ventas. Y en el mejor de los casos, pues algo mejor. Me dicen, es que no sabemos si realmente pues, las empresas pues, tumbarán sus decisiones de renovar la flota de automóviles. Pues todo va a depender de la confianza con la que vuelvan las empresas y del dinero que se ponga encima de la mesa en forma de ayudas. Bien, el dinero es casi infinito, ¿vale? Y eso puede contribuir a la demanda. Nos gustan valores o títulos en todos estos países que he dicho, pues de calidad. ¿Qué es calidad? Pues oye, son empresas cuya cuenta de resultados no se ve afectada por esta crisis, siguen operando. Y utilities, distribuidores de energía, agua, gas, etcétera. Todo esto sigue distribuidores de electricidad, quiero decir, sigue funcionando. Oye, las megatendencias. La megatendencia es una megatendencia y no va a cambiar por el COVID. Es decir, empresas enfocadas al desarrollo de soluciones contra el cáncer, que es la enfermedad del siglo XXI, en donde 2 o 3 de cada 4 varones vamos a tener cáncer. Pues hay que estar en este segmento. Una megatendencia. Esto va a seguir, no va a cambiar. Pues hay que estar en megatendencia. Salud, sobre todo en temas relacionados con el cáncer. Y en el tema de ingeniería de materiales, sobre todo las empresas enfocadas a la reutilización, básicamente a soluciones contra la polución, ¿no? Ingeniería de materiales. Esto es otra megatendencia. Hay que estar en estos sectores. Tecnológicas, que tienen posición de dominio. Alphabet, Microsoft. Oye, ¿qué hemos visto? ¿O qué vamos a ver? Pues una caída de los beneficios de 1 año, pero no de 10 años. En cambio, se pusieron a cotizar con caídas del 40%, del 30%, ahora han recuperado algo, como si los próximos 10 años iban a caer todos los beneficios de la escala temporal, ¿no? De los próximos 10 años. No, va a caer el beneficio de 1 año. Por lo tanto, oye, si todavía están en una pérdida acumulada entre el 15 y el 20%, pues es una buena cosa para el escenario en V que estoy planteando. Ocio y entretenimiento, pues evidentemente, ¿no? Hay precios de derribo en cadenas hoteleras. Mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo ves los hoteles? Esta mañana estaba hablando con hoteleros y me decían, bueno, hemos cerrado. Yo tenía 800 trabajadores y ahora tengo 20. Los tengo pues vigilando pues, los hoteles para que no entren y tal. Y puedo aguantar así 2 años. Puedo renegociar con los bancos pues, las líneas de crédito y tal. Bueno, pues están en precios de derribo. Y si no tienen mucha deuda, pues ese sería el problema, ¿no? Que, sin ingresos, tener que pagar amortizaciones de deuda y todo esto. Tienen bonos, ¿eh? Pues hay muchos que no tienen mucha deuda, tienen cash suficiente para afrontar los intereses del próximo año. Eso significa que a medida que esta pandemia se vaya solucionando, pues los precios de derribo pues, pueden representar una oportunidad. Por lo tanto, he hablado de mercados a nivel geográfico y de sectores. Todo a través de acciones directas, por supuesto. ¿Más preguntas? En cuanto al FX, ¿cómo ves tú las proyecciones de la relación euro-dólar y en específico peso-dólar, peso-euro? Bien. El euro-dólar, nosotros tenemos una visión del 1,10 como un nivel de pivote. Debe oscilar cerca del 1,10. Nuestra visión de largo plazo es negativa para el euro. Esto sirva también para aquellos que dicen que yo lo veo todo positivo. No, el futuro que veo para Europa es malo. De hecho, creo que esta crisis es un make or break por Europe. Pudiera ser una situación en la que, oye, o realmente se hace Europa con un formato similar al de Estados Unidos, una auténtica nación europea, o definitivamente nos quedamos estancados.
Y si Europa se queda estancado, mire, Europa es como los tiburones. Un tiburón, si no avanza, se muere. Europa es lo mismo. Si no avanza, se muere. Y se ha demostrado. A partir de la crisis del 2012, sin avances claros en integración, ¿qué ha pasado? Ustedes lo pueden ver en los parlamentos de todos los países. Partidos nacionalistas y de ultraderecha euroescépticos son ya las segundas y terceras fuerzas. Por lo tanto, aviso para navegantes. Si esto sigue así, y tengo razones para pensar que seguirá así, pues Europa, como los tiburones, no se moverá. Y todo el mundo sabe lo que le ocurre a los tiburones cuando no se mueven. Por tanto, la visión de largo plazo para el euro es mala. Debe aterrizar hacia la paridad contra el dólar y después irse hacia niveles de 0,90 o incluso más abajo, con el tiempo. Es que mientras los habitantes de la zona euro sigan confiando en ese papelito, en ese billete, en esa moneda, pues no harán un cambio voluntario hacia otras monedas y se puede mantener. Por eso va a ser muy lento. Por tanto, esa es la visión de largo plazo. Gradualmente irá deteriorándose. A medio plazo y a corto plazo para este año, creemos que 1,10 es un nivel razonable. Empezó el año en 1,12,5. Por tanto, planteamos una ligera depreciación. Y eso significa que por debajo de 1,10 debería comprar euros y por encima de 1,10 debería vender euros y comprar dólares. ¿En qué niveles? Pues evidentemente, como el grado de incertidumbre es muy elevado, significa que el grado de volatilidad también es muy elevado y tengo que ampliar el rango. El rango va a estar entre 1,05 y 1,15. Todo nivel que se acerque a 1,05 no necesariamente debe tocar el 1,05. Pero todo nivel que se acerque a 1,05, esto es 1,07, 1,06,5, esto es una venta de dólar, compra de euro, de nuevo hacia el 1,10. Y por el contrario, lo vemos por arriba, 1,12,5, 1,13, 1,14, puede ser. Eso es una venta de euro clarísima. ¿Vale? Entonces, así es como vemos el cruce euro-dólar para este año y para los años posteriores. Y para el cruce euro-peso mexicano, pues lo vemos en 25,30. ¿Esto de dónde sale? Pues de una cotización indirecta, que parte de un peso contra dólar en niveles de 23 y una cotización euro-dólar de 1,10. Si yo combino estas dos cifras, peso dólar 23, euro-dólar 1,10, la combinación de ambos me sale un cruce de euro-peso mexicano 25,3. Hoy está en 25,6, el precio de un euro. Por lo tanto, el euro debe caer algo, un 1,4% contra el peso mexicano, o el peso mexicano debe subir contra el euro aproximadamente un 1,4%. ¿Más preguntas? No tenemos ninguna otra. ¿Alguien más que quisiera hacer una última pregunta? Pues Alex, no me resta más que agradecerte en nombre de todos la participación y a todos los demás invitarlos a la siguiente plática del próximo miércoles. Espero que tengan una buena semana. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.